hoy día los jóvenes de las universidades, no solo del Perú, sino de la región, ya que estamos hablando de América, conocen mucho mejor de los derechos humanos y del sistema universal y el sistema regional americano que muchos políticos que tienen más de 60 años. Parece que los hicieran a medida. Por supuesto, ya comenzaron a aparecer en redes sociales los troles, los desinformados o los bien informados pero malintencionados enemigos del sistema interamericano de derechos humanos que ya han comenzado a hablar pestes porque ha sido admitida a trámite, ¿no es cierto?, una solicitud de revisión de un tema por el terrorista Víctor Polay Campos. Y era lo que iba a pasar, iban a cargar la mano contra el sistema interamericano. Un sistema interamericano, una corte que todavía ni siquiera se ha pronunciado, un caso que recién comienza. Y reiteramos, la Corte Interamericana no juzga personas, juzga estados y su comportamiento. Quien sabe más de esto es sin duda el ex procurador Antonio Maldonado, que quizás él me pueda ayudar un poquito a entender cómo funciona la Corte y qué podemos esperar de esta solicitud hecha por el subversivo, por el terrorista Víctor Polay Campos. Antonio Maldonado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Carlos. Mucho gusto saludarlo y gracias por sus amables palabras. ¿Qué le parece la decisión de Polay de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Mire, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los sistemas más antiguos del mundo, tan solo comparable con el Sistema Europeo de Derechos Humanos. En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que hace parte del sistema comunitario de los estados de esta región, de la Organización de Estados Americanos. Es parte, además, junto con la Corte, de lo que se conoce como el orden público interamericano o americano, de tal manera que es un órgano técnico, jurídico, y que hace supervisión y vigilancia empezando la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero a partir de estos dos instrumentos, desde que nacieron, se han generado una serie de instrumentos internacionales interamericanos que la Comisión y la Corte observan, sin perjuicio de poder aplicar otros de carácter universal, es decir, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En resumen, se trata de órganos técnicos, jurídicos, hacen parte del orden público americano y actúan en consecuencia. Los estados voluntariamente se adhieren a este tratado. Así es. Ahora, lo que recién ha ocurrido es la admisión a trámite de una solicitud de revisión de un tema. Esto no significa de ninguna manera, por lo menos de momento, de una posición de la Corte al respecto, ¿no es cierto? Bueno, ni siquiera de la Corte, estamos hablando de la Comisión. Exacto, estamos hablando de una solicitud que habría sido recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que tiene funciones diferentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como usted bien decía respecto de la Corte no juzga responsabilidades individuales, se refiere a si los estados cumplen o no cumplen con la Convención Americana y otros instrumentos similares. Pero en cuanto a la Comisión tiene otra serie de funciones, entre ellas la posibilidad de recibir solicitudes, peticiones individuales. Y esto porque los derechos humanos tienen carácter universal, es decir, lo puede requerir la acción de la Comisión cualquier persona, sea en este caso una persona condenada por terrorismo o, como yo he visto en mi caso cuando era procurador anticorrupción, personas que eran altamente corruptas y que demandaron al Estado peruano. Claro. Eso no significa nada. No, de acuerdo. Ahora, mi preocupación es que, claro, los enemigos del sistema interamericano y de los derechos humanos van a utilizar esto como un enorme pretexto para decir, ahí está, pues, la Corte o la Comisión o el sistema, mejor dicho, protege terroristas. ¿Qué se les dice a quienes plantean un argumento como ese? Mire, mínimamente ese argumento es un argumento falaz, pero es muy difícil enfrentar la ignorancia, la intolerancia y la mala intención, como usted planteaba al introducir el tema en este programa. Digamos, frente a ello se responde con formación y educación en derechos humanos,
Hoy día los jóvenes de las universidades, no solo del Perú, sino de la región, ya que estamos hablando de América, conocen mucho mejor de los derechos humanos y el sistema universal y el sistema regional americano que muchos políticos que tienen más de 60 años. Entonces, no se puede evitar la mala fe, la mala intención, la ignorancia, etcétera. Bueno, la ignorancia se puede superar si es que hay buena fe y deseos de aprender, pero en cuanto a las obligaciones jurídicas que asume un Estado, ya saliendo incluso de los tratados internacionales específicos que nos vinculan al sistema interamericano, hay otra serie de tratados de derechos humanos donde se valora la buena fe. Entonces, un Estado, en principio, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, está obligado a cumplir con sus compromisos internacionales de buena fe. Y eso no tiene que ver siquiera con el derecho internacional de los derechos humanos, sino con normas aplicables al derecho internacional público, incluso con normas anteriores a la existencia de los tratados, como son las normas consuetudinarias. Entonces, el escenario va a ser siempre hostil para quienes niegan los derechos humanos, para que niegan su carácter universal, interrepetiente, interrelacionado. En general, cuando una persona presenta una petición, una solicitud ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos o ante cualquier otro sistema, señala el derecho específico que presuntamente se habría violado en relación con la obligación de los Estados de cumplir y hacer cumplir los derechos allí contenidos. De acuerdo. Lo solicitado por Víctor Polay Campos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué obliga a la Comisión? ¿Qué tiene que devolver la Comisión? ¿Recomendaciones para el Estado peruano? Bueno, no, en primer lugar tiene que examinar si la solicitud en efecto hace referencia a una realidad, a una verdad que consistiría en la presunta vulneración de obligaciones convencionales que ha adquirido el Estado peruano. Eso es lo primero que hay que hacer. Y si se comprueba que en efecto hay una vulneración de ciertos derechos humanos contenidos y protegidos bajo la Convención Americana y otros derechos anexos o vinculados, bueno, la Comisión tiene varias vías. En primer lugar, la vía de la solución amistosa, la vía de los informes, si es que el Estado no acepta una solución amistosa. Y en último extremo, y habiendo pasado ya varios años, porque entiendo que esta solicitud fue formulada hace varios años y recién ha sido aceptada, es decir, hay un volumen de procesos, de expedientes muy alto en la Comisión que no se da abasto, y ese es uno de los problemas que tiene el sistema interamericano. Pero bueno, habiendo ya pasado todos estos filtros, digamos, recién podría eventualmente presentar un caso ante la Corte, pero para eso tendría que ser un caso muy sólido, haberse demostrado fehacientemente que hay una vulneración y una violación clara por parte del Estado peruano de derechos convencionales a los cuales se ha obligado a respetar y a defender. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de ese escenario. Muy bien, don Antonio, muchas gracias. Creo que el mensaje que da usted es importante y es claro. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encarga de verificar que los estados cumplan con los estándares en la materia de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Juzga o revisa lo hecho por los estados, no por las personas. Si los estados vulneran los derechos humanos hasta de un terrorista, lamentablemente le tendrán que dar la razón. Sí, es decir, eso ha ocurrido en muchísimos casos del sistema interamericano. Personas acusadas de tráfico de drogas, si un Estado ha vulnerado sus derechos del debido proceso, los ha torturado. Por ejemplo. Por supuesto, los Estados no pueden hacer eso. O sea, los Estados tienen que ejercer su autoridad dentro del marco, pues, de la civilización, no de la barbarie. No estamos en los tiempos de Fujimori, de la legislación antiterrorista que vulneraba todos los derechos, involucrando a inocentes y a culpables. Se apuesta por un mundo civilizado, un mundo donde el imperio de la ley prevalezca, no un mundo de la barbarie, no yendo, de la conducta que se sanciona respecto a un presunto terrorista a una conducta de terrorismo de Estado. Así es. O sea, de eso no se trata, como es lo que está pasando lamentablemente en otros países, en Nicaragua, en Venezuela, donde se vulneran todos los días los derechos humanos y en particular los derechos del debido proceso del juicio justo. A cada caso yo no lo conozco en específico, en el sentido que no conozco qué plantea Polay, pero cualquier persona puede acudir. O sea, le recuerdo el ejemplo de una persona que teníamos acusada, procesada por graves cargos de terrorismo, y sin embargo se permitió presentar una petición ante la Comisión Interamericana acusando al Estado peruano de haber vulnerado sus derechos al debido proceso. Y la Comisión admitió esa petición.
Es decir, no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras frente al ejercicio de derechos y una discusión jurídica que se dará en su oportunidad. Totalmente de acuerdo con usted, don Antonio Maldonado. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más cómo funciona el sistema. Con mucho gusto, don Carlos. Gusto de saludarlo. Gracias. Don Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, hablábamos del caso de Polay. Es que, claro, algunos dirán, no, es que es un terrorista. Entonces, a un terrorista sí la tortura, no el debido proceso, una serie de vulneraciones de derechos que, claro, en democracia no puede pasar. Digamos, las personas, las buenas, las malas, las correctas, las incorrectas, los terroristas, los no terroristas, tienen derecho a un debido proceso y eso no admite duda. Quienes queremos vivir, por supuesto, en la civilización, como dice Antonio Maldonado, y no en la barbarie, ¿no es cierto? ¿O vamos a permitir la tortura? ¿Estamos de acuerdo que en el Perú se torture? ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Estamos de acuerdo con el que en el Perú no se lleve bien los procesos judiciales? ¿Estamos de acuerdo con el Perú, por ejemplo, hay asesinatos extrajudiciales, como los de inicios de año de este gobierno? De eso estamos hablando.